Buenas tardes, ¿ya son tardes? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Si me regalan la foto, por favor. Esta es mi familia. Mi esposa, ya la conocen. El de este lado es Denis, mi hijo mayor, 24 años. Él en este momento quedó encargado de la iglesia. El del otro lado, 15 años. Él toca la batería y está estudiando, por eso no pudo venir con nosotros. JP, el de 21, de este lado, está en Bogotá con los abuelos, llega este miércoles. Acaba de terminar artes culinarios y va a entrar a estudiar administración de negocios. Va a tener cadenas de restaurantes en Canadá. Este es David, que acaba de salir por allí. Y nuestra última producción, Joshua, lo tienen allí atrás también. Esta es la familia que Dios me regaló. Y yo sé que es fácil decir Dios me regaló una familia, pues básicamente diríamos todos lo mismo. El problema es que esa familia no existiría porque yo embaracé a mi esposa a los 15, 16 años y yo tenía 18, 19 y un desastre. Por 11 años sin Cristo fue un desastre, 4 separaciones, cualquier cantidad de problemas. Y el enemigo definitivamente robó, mató y destruyó muchas cosas. Pero hace 14 años alguien me dijo, mi cuñado precisamente me dijo: sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida. Yo no entendía a qué se refería. No estaba atravesando una crisis económica. Nuestro matrimonio, pues después de 11 años con tantos ires y venires, uno podría decir que se va como acostumbrando a la cosa. Pero cuando él me dijo sin Cristo no hay vida, algo pasó dentro de mí. Pasó tanto que vivíamos en Miami, los muchachos, los dos mayores ya estaban estudiando, los otros todavía venían en camino. Y vendimos todo, dejamos todo botado en una semana y volvimos a Colombia, a Bogotá específicamente, y conocimos a Cristo. Fuimos a una iglesia, alguien nos habló del Señor, un pastor. Y yo lo único que recuerdo es estar al frente en esa iglesia llorando y un poco de viejitas abrazándome, diciéndome: hay fiesta en el cielo. Porque uno que estaba perdido ha vuelto. Esos 14 años y medio han sido tremendos. Dios restauró nuestros corazones, nuestro matrimonio, el de nuestros hijos, porque yo había destruido su corazón, el de los dos mayores. Nos ha permitido tener otros 3 hijos. Y no solo eso, sino el privilegio de pastorear y de predicar su palabra ahora en Canadá y bueno, a donde nos invitan y podemos ir. Y eso es un privilegio tremendo. Como decía en el primer servicio, hay personas que dicen: ¿y qué hace un alcohólico, borracho, que no merece estar allá parado predicando la palabra de Dios? Pues ese es el Dios que nosotros conocemos. Es un Dios de amor que de lo vil y menospreciado del mundo toma para avergonzar a los sabios, y que no es por nuestros méritos sino por los de Él. Esa es la gracia restauradora y sanadora, y de ese Dios y de ese amor es que venimos a hablarles el día de hoy. El pastor Jorge Iván decía algo importante al final del primer servicio, y es que el evangelio llegó a Sudamérica por misioneros canadienses y norteamericanos. En la historia de la iglesia o del pastor que me presentó a mí al Señor, esta iglesia empezó por unos misioneros canadienses que vinieron en la época de la violencia, en los 48, finales de los 40. Y gracias a eso existe una iglesia en Bogotá donde yo conocí al Señor. Pues bueno, ahora lo que estos misioneros estadounidenses, norteamericanos y del norte de Europa sembraron en América y en Asia ha dado fruto. Y esa cosecha somos todos nosotros. Y ahora los países del norte están fríos. Ellos sembraron la palabra, pero se olvidaron de vivirla. Y ahora es nuestra responsabilidad ir y sembrar de vuelta en ellos el fuego del Espíritu Santo, el fuego, la pasión por el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Que hay poder en la palabra de Dios, que Dios transforma, que da vida, que sin Él no hay vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor unos segundos, unos minutos antes de predicar la palabra. Al que está sentado en el trono
sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Tus manos y decláralo, tú eres poderoso, Señor. Poderoso, Tú eres poderoso. poderoso Dios. Mi alma clama por ti. ¿Cuántos claman por Él esta mañana? Poderoso Dios. Padre, te reconocemos. ¿Cuántos pueden decirle, Padre, te anhelamos? Anhelamos tu amor. Pero hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté depositando de tu unción de restauración en este lugar, Señor. Que lo que tú por gracia nos has dado, Señor, todo aquel que esté hoy angustiado, cargado, trabajado, que su relación de pareja, Señor, esté pasando por un momento difícil. De pronto alguien que esté a punto de darse por vencido con su pareja, con sus hijos, en rebeldía, posiblemente en drogas, en alcohol. Señor, que tu Espíritu Santo esté hoy sanando, restaurando y dando esa vida, la que solo tú puedes dar. Vida eterna, vida abundante a cada uno de los que han venido hoy anhelando y declarando que tú eres un Padre amoroso y un poderoso Dios, poderoso Rey, Señor. Espíritu Santo, tú eres el mejor invitado a esta reunión. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor mientras tomas asiento. ¿Cuántos saben que el mundo está funcionando al revés? ¿Alguien sabía que el mundo está funcionando al revés? En el principio, Dios decía cómo se hacen las cosas. Se lo transmitía al profeta, a su iglesia. La iglesia se lo decía al gobierno. El gobierno dictaba las leyes y el pueblo terminaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, el pueblo tiene deseos de vivir y de hacer cosas. Se lo comenta al gobierno y escoge gobernantes para que estos gobernantes le digan a la iglesia lo que tiene que hacer, y entonces la iglesia termine diciéndole a Dios que los perdone a todos por hacer lo que al pueblo le da la gana. Por ejemplo, dice en su palabra el Señor, Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28, que creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra los creó, ¿cierto? Luego los bendijo y les dijo: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Yo creo firmemente en ese versículo. ¿Cuántos lo creen? Algunos la agarraron. No, de verdad lo creo, de verdad lo creo. No es una excusa para tener hijos, no, yo lo creo firmemente. Además que es divertido. Digo, tener hijos es divertido. Yo me divierto mucho con los muchachos, los disfruto. Entonces, ¿qué dice el pueblo ahora? No, son más ricos todos con todos, ¿cierto? Hombres con hombres, mujeres con mujeres o como sea. Entonces, le decimos, el pueblo le dice al gobierno lo que quiere. El gobierno no le pregunta a Dios, sino que dice: ok, entonces vamos a poner leyes que permitan el matrimonio homosexual, que avale las leyes, todas estas cosas. Y entonces
el gobierno le dice a la iglesia: ustedes tienen que casar a los homosexuales. ¿Ok? Y nosotros le pedimos perdón a Dios por la gente y que los bendiga. ¿Funciona o no el mundo al revés? Y ese es solo un ejemplo de lo que está pasando. Pero no fue así como Dios creó las cosas. Dios creó el mundo para que funcionara a su manera y conforme a su voluntad. ¿Cuántos me acompañan a orar la oración más famosa y que todos conocemos? ¿Cuál es? Por favor, la oramos juntos. ¿Padre de quién? Mío. Diga: papito. Amén. Ay. Entonces, papito Dios, llévanos a tu reino para que se haga en el cielo nuestra voluntad como se hace en la tierra. Como digo que el mundo está al revés, así funciona ahora. Y entonces mucha gente, y el problema, uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia al día de hoy, es que la mayoría de la gente en la iglesia está convencido de que así fue que Jesús dijo que oráramos. Y entonces mucha gente cree que lo que estamos esperando es que venga el Señor, nos vamos todos para el cielo a reinar en el cielo con Él y a decirle cómo hacer las cosas para que funcione el cielo como está funcionando en la tierra. ¿Se imaginan ese desastre? Pero así no es. Está al revés la cosa. El Señor dijo que clamáramos. Jesús dijo: cuando oren al Padre, díganle: Padre, papito, que venga tu reino, tu gobierno, tu autoridad aquí, ¿cierto? Para que se haga aquí en la tierra. ¿Cómo? Como se hace en el cielo. Entonces todo va a funcionar aquí como funciona en el cielo, al derecho. Dios dice cómo se hace, el gobierno lo ejecuta y le dice al pueblo: así es que tiene que ser. ¿Ok? Y la iglesia, su iglesia, somos los ejecutores de esa voluntad. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios que ese aletargamiento de la iglesia, yo firmemente creo, está llegando a su fin. Yo veo que por siglos, leyendo la historia, mirando lo que ha pasado, la iglesia ha estado dormida sin hacer absolutamente nada más que reunirse en un templo. Muchas veces a juzgar o criticar a los de afuera, cuando el Señor dijo: a los de afuera no los critiquen, no los juzguen, que no ven, no saben lo que hacen, más bien vayan y alcáncenlos con amor, ¿cierto? Pero a los de adentro sí. A los de adentro sí nos corresponde juzgar a los de la iglesia, porque decimos que tenemos la luz, conocemos la verdad, pero no la vivimos. Amén. Entonces, yo de verdad me siento privilegiado de formar parte de lo que podemos llamar un network, una red de iglesias en Nueva York, en Miami, aquí en Colombia, Bogotá, Barranquilla, Toronto, London, España, en donde por su misericordia el Señor nos ha mostrado que el reino es algo más que estar metidos en un templo. El reino es establecer el gobierno de Dios en nuestras vidas primero. Y hoy quiero hablarles del área donde más fuimos débiles, de la familia. Porque el hecho de que yo esté parado y predicando aquí no es porque lo hice bien, es porque Él ha fortalecido mi debilidad. Fui un padre terrible, un esposo terrible, un hombre irresponsable, alcohólico por 11 años, hasta que el Señor nos alcanzó en su misericordia. Les decía que Génesis 1, 26 al 28, y de eso predicamos en el primer servicio. Vamos a tratar de darle un poquito conectar un poquito con el primero y darle una continuidad para cerrar en este. Nos dice el plan y diseño original de Dios. El pastor Iván ha empezado una serie que se llama Marcados por su bendición. ¿Ok? Y el primer lugar en donde aparece la bendición, la palabra bendición en la Biblia, es en el primer capítulo, justo, primer libro, primer capítulo, Génesis 1, 26, 27 y 28. Les parafraseo, les cuento, ustedes lo pueden leer ahí en su Biblia, que Dios creó al hombre, al ser humano, varón y hembra, hombre y mujer los creó, ¿cierto? Dice que nos creó a su imagen. ¿Cómo nos creó? Sí, pero ¿cómo? Varón y hembra. Y ahí aparece por primera vez la palabra Baruch, Beraka, bendición. Y los bendijo, los Baruch,
con estas palabras. ¿Saben cuál fue la bendición de Dios? La primera bendición de Dios: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. La bendición de Dios para la humanidad fue que le entregó la tierra para dominarla, para tener gobierno y autoridad. Esa fue la primera bendición de Dios. O más bien yo diría, me atrevería a decir que la bendición de Dios, todas se derivan de ahí, todas salen de ahí. Realmente el propósito para el que tú y yo fuimos creados fue para gobernar, para reinar. O sea, pero es que a veces malinterpretamos la palabra gobierno, reino o autoridad. Mucha gente cree, por eso Jesús decía, es que este reino no funciona como el de este mundo, mi reino es de allá. Y dio una pauta espectacular, dijo, en el reino de los cielos el más importante es el que más manda, que más sirve, ¿cierto? Entonces, autoridad, gobierno, reino, dominio, no es para maltratar, no es para subyugar, no es para humillar, no es para dañar a otros, es para utilizar todos los recursos de Dios para ponerlos al servicio y entonces establecer el gobierno de Dios en la tierra. Amén. ¿Dónde empieza entonces ese reino, ese gobierno? En cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros conocemos al Señor, ¿qué es lo que conocemos? El camino, la verdad, la vida abundante. ¡Wow! Encontramos todo. Sin Él no teníamos vida. ¿Y qué es lo que le decimos? Señor, yo te hago el rey de mi corazón. ¿Qué significa eso? Estoy bajo tu gobierno. Entonces, papito, venga tu gobierno a mí, para que se haga en mi vida como es en el cielo. ¿Cómo? Tu voluntad, no la mía. Por ahí empieza la cosa. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hallaré una ayuda idónea. Tengo una amiga pastora, ya tiene como 70 años y aconsejando a mi hijo mayor que está. Nosotros nos dicen que si estamos buscando la niña, tenemos 5 varones. Y le digo, no, ya mis hijos la están buscando. Uno de ellos es el mayor y entonces le dice, esta pastora tiene 70 algo años, le dice, Denis, busque una ayuda idónea, no una ayuda demonia. Sí, porque a veces buscamos con los ojos naturales y no con los espirituales y eso nos puede meter en líos, ¿no? Pero bueno, entonces crea el Señor al hombre, a la mujer. ¿Para qué? Para que establezcan su diseño exclusivo, único para la humanidad. Y ese diseño es la familia. Decíamos en el primer servicio, ¿qué son los ingredientes? ¿Cómo se conforma una familia? Hay gente que dice, bueno, una familia es un hombre y una mujer que tienen sexo. Si eso fuera así, yo creo que aquí habría algunos que tienen como 20 familias. Así no es. Otros dicen, uy, una familia es un hombre y una mujer que tienen hijos. Pues nosotros tuvimos hijos casi que desde niños, no nos dejamos criar y eso no era una familia, eso era un desastre, eso era un despropósito. Por 11 años fue terrible. En realidad la familia es como lo dice Dios, todo funciona como Dios lo dice, pero nosotros los seres humanos, como les decía ahorita, como tenemos el mundo al revés, estamos tratando de hacer o de decirle a Dios cómo son las cosas. Entonces ahora hay conceptos de familia diversos. Yo les contaba en la mañana que Toronto, yo amo mucho Canadá, de verdad Dios ha puesto un amor muy grande por esta nación. Y vivimos en la ciudad de Toronto. Toronto es la ciudad más importante de Canadá, no es la capital política, pero es la más grande en población. Y entonces todo lo que sucede en Toronto se copia para el resto de la nación. Y Toronto estamos viviendo una decadencia que empezó a vivir Estados Unidos hace ya unas décadas. Nosotros la estamos empezando a vivir en este momento y es sacar a Dios de todos los estamentos. Lo primero que se sacó fue el concepto de varón y hembra. Ahora somos 6 géneros. Y el Buró de Educación de Ontario, la provincia de la cual es Toronto capital, aprobó esa ley. Entonces ahora en los colegios, desde prekinder hasta grado 12, se enseña, ya no se puede enseñar lo que Dios dice, que somos varón y hembra. Ahora somos hombre, mujer, gay, lesbiana, transgender, transexual y travesti. Bueno, somos 6 géneros, ¿no? Eso se enseña desde prekinder a los niños, para que no se confundan. Yo no los he podido entender, yo estoy confundido. Ahora imaginen un niño de prekinder.
Pero entonces, para que los niños no se confundan con su sexualidad, desde que entran les empiezan a enseñar esto. Para evitarles la traumática. ¿Cuántos se traumaron alguna vez por pensar si entraban al baño de hombres o de mujeres? Bueno, para que los niños no se traumen, entonces ya no hay baños de hombres y de mujeres, ¿no? Ellos pueden entrar a donde se sientan identificados. Hay días en los que se promueve el intercambio. Entonces hay días en que los niños pueden ir vestidos de niñas, las niñas pueden ir vestidas de niños. Hubo una ceremonia hace unos pocos meses, 2 meses o 3, en las escuelas, en las que se permitió un matrimonio simbólico, ¿no? Como porque los niños aprendan qué es el matrimonio. Y entonces Juanito, llegó una señora a la iglesia, Juanito, su hijo, le contó que él se había casado esa tarde con Jorgito. Todo esto para que los niños no se confundan, para que tengan libertad de pensamiento. Toronto es tristemente conocida y célebre porque la parada gay en Toronto, aunque se realiza en diversas ciudades del mundo, la de Toronto es una de las más concurridas. Es tan absurdo que la ley prohíbe, creo que no solo allá, aquí también, desnudarse en la calle, ¿cierto? Va uno preso. Pastor Iván, donde salga y se desnude, yo creo que ahí mismo va preso, ¿cierto? Pero en la parada gay todos salen, ¿eh? Y no solo no van presos, sino que la ciudad lo promueve, pone dinero ahí. Y no solo eso, sino que 1,5 millones de personas salen a las calles con sus niños a admirar la parada gay. El año antepasado, creo, salí al centro de la ciudad, a un centro comercial que queda justo por donde se hace la parada gay, porque al lado quedaba el consulado colombiano. Y tuve que entrar al centro comercial a sacar unas fotocopias. Trajo la fotocopia de la cédula, no. Vaya al centro comercial, saque la fotocopia. Y cuando entró al centro comercial, niños de 13 y 14 años y niñas cogidos de la mano y besándose en el centro comercial. Niños, como de 12, 13, 14 años. Y yo decía, pues cómo no, si la ciudad acaba y los papás acaban de permitir una parada homosexual en la que se promueve todo tipo de conducta que va contrario a lo que la palabra de Dios dice. Hay leyes tan absurdas, por ejemplo, no sé cómo funciona en Colombia, pero en Canadá no hay una ley, no está escrito en ninguna parte que determine cuándo empieza la vida. Conclusión, un niño puede ser asesinado aun cuando ya haya nacido si aún está conectado el cordón umbilical a su mamá. Mientras no se corte, el niño puede ser asesinado y se considera aborto, y lo peor es pago con nuestros impuestos. 100,000 abortos al año, 3,000 niños por día sacrificados. Y ustedes se preguntarán, qué terrible, ¿cierto? ¿Cómo hemos podido llegar ahí? Porque ¿a quién fue que Dios ordenó gobernar la tierra? A nosotros, sus hijos. Pero la iglesia no hace nada. La iglesia sencillamente, y es lo que yo estoy haciendo, bueno, yo por lo menos transmito las estadísticas. Estamos tratando de hacer algo allá con algunos pastores que creemos que tenemos una función y un propósito, pero la mayoría de la iglesia de Cristo no hace nada. Y la iglesia de Cristo no somos los pastores, la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros que hemos declarado que Jesús es el Rey y Señor de nuestras vidas. Nuestra función no es sencillamente repetir Cristo, 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 Cristo. Nuestra función no es repetir versículos bíblicos. Nuestra función es establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo 6:33 dice: el reino, díganlo conmigo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Iglesia, ¿será que estamos buscando la añadidura? El dinero, el trabajo, la posición, el carro, la casa, y lo último que estamos buscando es el reino de Dios y su justicia. ¿Será que estamos desperdiciando la vida en las añadiduras en vez de estar estableciendo el reino para que niños no sean sacrificados, familias no se desbaraten todos los días y no estén creciendo otra generación más sin padres? El diseño de Dios para la humanidad es la familia. Toda la bendición de Dios viene, recae, circula. Somos el canal de bendición. La familia es el diseño de Dios. Por eso fuimos marcados por su bendición para ser bendición.
Muchas veces en la iglesia nos reunimos a orar para pedir, Señor, el carro, Señor, la casa, Señor. Todo eso es la añadidura. Todo eso vendrá porque Dios sabe que lo necesitas. ¿Será que Dios nos creó y no sabe que nuestros hijos necesitan comer, vestirse, en un lugar donde dormir? Por supuesto que Él lo sabe. Él lo sabe. Pero desperdiciamos la vida detrás de esas cosas y llegamos a la muerte. Escuché un predicador que me gusta mucho porque es muy chistoso. O sea, uno está aburrido y se pone a escuchar una predica y resulta muerto de la risa, pero deja enseñanzas profundas. Llama Dante Gebel. Y una vez predicaba y decía que un programa bien chévere para hacer uno con la esposa es llevarla a pasear al cementerio. ¿Cuántos los han llevado? ¿Alguna la han llevado a pasear al cementerio? ¿No? También dije, pero ¿cómo es eso que uno a pasear al cementerio? Dice, sí, porque uno se va al cementerio y empieza a leer las lápidas, ¿no? Y entonces ahí está el epitafio. El epitafio es como la frase que define un poquito la vida de cada uno, ¿no? O sea, como que él decía, venga, déjensela fácil a su esposa y a sus hijos. Cuando usted se muera les quede fácil poner algo ahí, pero algunos, ¿qué ponemos? No, pues 1968, 2012 y se acabó porque... ¿O qué será que pueden poner en nuestra casa? Aquí yace un hombre que trabajó toda su vida para construir una hermosa casa. Aquí yace un hombre que cuidó su carro más que a su propia vida. Aquí yace un hombre que hizo una empresa grande y ahora que se muere no dejó quien la administre. ¿Qué dirá nuestro epitafio? Si supuestamente es una frase que va a resumir lo más importante de nuestra vida. ¿Qué legado estamos dejando a la próxima generación? ¿Qué legado le estamos dejando a la próxima generación? Miren, el valor más alto para un ser humano es enseñarle a la generación que viene del amor de Dios y de sus obras. Una de las cosas más tristes que uno lee en la Biblia, después de una vida tan victoriosa, una generación tan victoriosa como la de Josué, que fue un hombre que tuvo relación con el Señor y Dios le cumplió todas las promesas. Dice que ni una sola de ellas cayó en tierra. Todas las promesas que le hizo a Josué se las cumplió. Pero el man estaba tan ocupado haciendo para Dios que se le olvidó las mismas instrucciones que le dio desde el capítulo 1. Enséñale estas palabras a tus hijos cuando entres, cuando salgas, cuando subas, cuando bajes, en la casa, en el campo, en el carro, en la sala al comer. Enséñale del amor de Dios y de sus obras, de su poder. Entonces terminó Josué una vida exitosísima, victoriosa, tremenda. Pero se levantó después de él una generación que no conocía ni a Dios ni a sus obras. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Esa era la preocupación de Abraham. Abraham, después de la promesa hermosa que le dio el Señor en Génesis capítulo 12, lo vieron con el pastor Iván hace 8 días. Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y ve a una tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, fuerte, poderosa. Te bendeciré. A los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan maldeciré. Ya tenía la promesa y él arrancó en obediencia. El hombre es llamado el padre de la fe porque todo el tiempo obedeció lo que el Señor le dijo. Pero sin embargo un día él le recrimina y le dice, ¿y para qué todo esto? Sí, ya me has cumplido, me has dado. Pero ¿para quién? ¿Para mi esclavo? ¿Para mi esclavo va a ser todo lo que tengo? Más me valiera no tener nada. Abraham tenía claro el propósito de Dios. ¿Para qué si no hay quien lo perpetúe? Dios es un Dios generacional, es un Dios de propósitos generacionales. De nada sirve lo que tú hagas si no dejas ese legado a alguien. Y finalmente, finalmente no, todavía no va a terminar. Ahí vi que unos dijeron, vamos temprano hoy. No, todavía no. No, mentira, yo sé que aquí todo el mundo viene con un deseo inmenso de escuchar una palabra que transforma, que cambia, que bendice. El propósito de Dios para la humanidad es bendecirlo para que sean bendición. Miren, el evangelismo por años ha sido perseguir a una persona diciéndole que el mundo se va a acabar y que si no acepta a Cristo se va para el infierno. ¿Eso es verdad? Amén.
es verdad. Pero no sería más hermoso que nos persigan a nosotros y nos digan: yo quiero conocer ese Cristo que cambió tu vida, el que te transformó, el que te hace sonreír todos los días, el que te hace vivir en paz, el que transformó tu hogar, el que tiene a tus hijos caminando en obediencia, en bendición. Ese Cristo que hace que no vivas endeudado, ni alcanzado, ni dependiendo de un cheque para vivir, sino ese Cristo que hace que tengas una vida próspera integralmente. ¿No es eso lo que nos dice la palabra? Todos esos que critican el evangelio integral de Dios de la prosperidad, míralos cómo viven. Por sus frutos los conoceréis. Así que no te dejes creer de todo aquel que viene a hablar, sino cree en la palabra de Dios. De esos hay bastantes en Canadá, pastor. ¿Y qué día confrontaba a uno y le decía yo: ¿tú te has discipulado con nosotros? No, por eso no sabes nada. ¿Has leído la Biblia? ¿Cómo? Léetela al menos una vez y vuelves y charlamos. Al menos una vez y vienes y conversamos. Porque la gente habla de un versículo. Pongo un ejemplo. Mucha gente critica los diezmos, ¿cierto que sí? Le dicen: que eso es del Antiguo Testamento y que no, y que Jesús y que la gracia y que en el Nuevo Testamento. Y entonces citan un versículo que está por allá en Corintios que dice: dad como propuso tu corazón. ¿Cierto? No por obligación, no con mal genio, no, sino dalo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. ¿Está o no está en la Biblia? Sí. Y entonces le dicen a uno: vea, si ve, el apóstol Pablo redefinió los diezmos delante. Jesucristo mismo dijo: yo no vine a cambiar la ley, vine fue a darle cumplimiento. Pero si esas personas que se pegan de un versículo para criticar leyeran la Biblia, leerían que en el contexto el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que se ofreció de lengua y suelta a decir que iba a colaborar en una colecta que se estaba haciendo para la iglesia en Judea que estaban en la olla. Y entonces ellos dijeron: sí, nosotros vamos a dar. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo: ¿para qué metieron de sapo a decir que iban a dar? Y ahora que les mando a recoger el billete, entonces no, ahora se ponen bravos. No, den como propuso su corazón y no por obligación, sino con alegría, que Dios ama al dador alegre. Pero no está redefiniendo los diezmos. Pero hay gente que se pega de eso y ve ahí, usted lo roban y no sé qué. Lean la Biblia. Eso sí, cuando alguien viene con algo de eso, pero hemos leído la Biblia, le decimos: hombre, no sea burro. Lo que el Señor está diciendo ahí es esto. Y le podemos discutir. Pero cuando venimos: no, sí, a mí sí me parece, yo sí he visto que el pastor estrenó corbata esta semana. Porque no leemos la Biblia. Amén. Bueno, ese era un comercial. Pero la familia, el diseño de Dios para la humanidad está siendo atacado desde su inicio. Y una cosa que a veces no entendemos: ¿y cómo hacemos para preservarlo, Señor? Miren, hay niveles de caminar con el Señor. Hay un nivel cuando uno llega a caminar con el Señor en que es lo bueno o lo malo, es pecado o no. Entonces uno está, y yo creo que todos hemos pasado por ahí recién convertidos: ¿esto será pecado o no será pecado? ¿Cierto? A nosotros nos invitan mucho a dar conferencias de sexualidad. Entonces, como sabemos que la gente no le da pena hacer preguntas de sexualidad, siempre ponemos una canastita donde la gente pone preguntas. Las más comunes siempre en toda conferencia de sexualidad: ¿es pecado masturbarse o no? ¿Ver pornografía es pecado o no? Bueno, no sigo haciendo las preguntas porque hay menores de edad, pero básicamente es eso. La gente lo que quiere saber es: ¿esto es pecado o no? ¿Robo o no robo? ¿Mentiritas blancas o de pepitas o de rayas? Y una miradita, o sea, si no miro 2 veces no es pecado, no. Bueno, una sola. O sea, el primer problema de un cristiano es con lo bueno y con lo malo. Pero eso es el bebé que toma lechita espiritual, pero por eso se disipula, empieza a conocer la palabra, la empieza a leer y pasa a un segundo nivel, en que ya queda claro qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? La Biblia dice que la lechita espiritual es para los que no entienden eso, pero ya el alimento sólido, el que se come aquí en AMI, es un alimento para los que saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero entonces venimos a otro nivel: ¿edifica o no edifica? Ya no es si esto es bueno o es malo, en eso ya no deberíamos andar. O sea, ya que venga usted a preguntar ahorita: pastor, ¿y ver novelas es pecado? Yo no sé. ¿Te edifica en tu relación de pareja? No, cada vez que termino de ver la novela veo a mi esposa más fea o a mi marido más pobre. Entonces no la veas porque no te edifica.
No la veas, no te edifica, no construye tu hogar. No, en serio, a mí me pasó cuando llegamos a Florida, pues después de vivir aquí cómodamente en cuanto a lo económico, llegamos a Florida y nos tocó trabajar en de todo. Y entonces yo me iba a trabajar. Nunca había trabajado en construcción y me tocó al principio. Bueno, al principio sí, por un poquito tiempo, 7 años. Y entonces, al principio mi esposa, yo llegaba y ella molesta, enojada, deprimida. Pues yo decía, bueno, claro, es normal ese cambio tan radical, 180 grados y todo. Pero después me di cuenta que no, era que veía novelas. Hay un canal muy bueno allá, Univisión es el encargado de que los hispanos estén jodidos en Estados Unidos. Y vea novelas, claro, imagínense, ella veía la señora de la novela toda divina, las uñas, el cabello, hermosísima, joya, ¿cierto? El galanote, pues claro, full carro, bien vestido, todo chévere, oliendo a rico, mentón partido, y yo llegaba sudado, quemado, el sol negro, oliendo horrible, y fuera de eso pidiendo de comer. Llegaba con un hambre impresionante. Pues claro, y no entendíamos, y eso no es un chiste. Yo sé que suena gracioso y sí, pero en realidad llegamos a entender que eso no edificaba. Ay, ¿será pecado? No, ustedes ya no están en el nivel de si es pecado o no. No edifica. O edifica para construir tu vida. Ay, ¿qué es lo que necesitamos? Hombre, una relación más estrecha con Dios para vivir en poder, en autoridad, en gobierno, en dominio, para no vivir todos los días luchando con la tentación. Ay, que me alcanza, que me agarra la tentación. No, yo ya tengo fortaleza, el Espíritu Santo está en mí y me da fortaleza, ¿cierto? Entonces alguien dice, ay, yo no. Yo todos los días estoy luchando con la tentación, miro, no miro, no miro, ya miré. ¿Por qué será, pastor? De nuevo, ¿te estás edificando? ¿O pasas demasiado tiempo en la computadora? Empiezan por la revista Don Juan, siguen por Sports Illustrated y después, bueno, las mujeres empiezan por Protagonista Novela, siguen con, es que no sé mucho las páginas de acá, pero la televisión, miren, la televisión, yo no les voy a decir como dice Gigi Ávila que es la caja del diablo, pero sí les voy a decir algo, no hay nada que destruya más la relación de pareja y la relación con los hijos que un televisor. ¿Qué habla uno con la mujer? Mija, ¿sí vio el gol? ¿Qué gol? A mí no me gusta el fútbol. ¿Qué habla uno con la mujer viendo televisión? O con los hijos. Y si en cada televisor hay un cuarto, menos, no nos vemos ni para comer. ¿Qué dije? Ah, bueno, sí. Si en cada cuarto hay un televisor, no ve uno los hijos nunca. Y finalmente, ¿quién los educa? La televisión. RCN. Miren, si no entendemos que el diseño de Dios para la humanidad es la familia y que la bendición de Dios empieza cuando Él dice reproduzcan mi imagen en su familia, multiplíquenla, llenen la tierra y gobiernenla, no vamos a darle prioridad a eso. Miren, donde no hay relación, ¿saben quién educa a los hijos? Google. Así se pronuncia igual ¿cierto? Google. Google, bueno. O el Facebook. O el Facebook. ¿A quién antes cuando no había eso? Nosotros somos de la generación en que no había internet, ¿cierto? Entonces cuando uno no sabía algo le tenía que preguntar al más viejo de la casa. Sí, al tío, al abuelo, al papá. A algunos le tenían que preguntar. Otros le preguntaban a los amigos. Yo era de los que le preguntaba a los amigos. Pero ahora no, un muchacho lo que quiera y necesite saber, va al Google y ahí le sale. El problema es quién le está respondiendo. ¿Cuál es la fuente? Porque usted puede poner la misma pregunta y va a encontrar cantidad de respuestas. Escriba por molestar. ¿La salvación se pierde? Miles de páginas que te demuestran que la salvación se pierde. Después escribes, la salvación no se pierde. Miles de páginas que te demuestran bíblicamente que la salvación no se pierde. Entonces imagínense nuestros hijos con cualquier pregunta que tengan y no tienen una relación con el papá, con la mamá, o peor aún, no los tienen. ¿A quién le van a preguntar? ¿Quién va a levantar esa próxima generación? Solo podemos ser bendición para otros cuando vivimos en bendición. Pero la bendición es consecuencia
de la obediencia. La bendición no es algo, y es un concepto que yo creo que es la idea del pastor Iván para transformar y renovar la mente, y yo quiero afirmarlo el día de hoy. La bendición no es algo que uno vive mendigando. Dios no se mueve por necesidades, y Dios no quiere hijos mendigos. Quiere hijos apropiados de su identidad, que establezcan su reino y disfruten su herencia. Entonces, eso de que bendíceme, Señor, dame. No, estoy aquí pidiéndole al Señor a ver si me da para un carrito. No te va a contestar, no perdas el tiempo. Y si no, ¿por qué siguen muriendo niños de hambre en África? ¿No habrá una necesidad más grande que esa? ¿O nunca les han preguntado cuando le hablan de Dios a alguien? Dice, ¿qué va? Si Dios existiera y si fuera bueno, los niños de África no se morirían de hambre. ¿No han escuchado esa respuesta algunos? Cuando uno comparte la fe con alguien. Y la respuesta es porque tú y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La responsabilidad de alimentarnos no es de Dios, es nuestra, porque Él nos delegó el gobierno en la tierra. Así que si hay niños muriendo de hambre es porque tú y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esa es la función de la iglesia: establecer el reino y poner el orden de Dios, el orden del reino de los cielos en la tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Obediencia, no hay otra manera. Miren, cuando Jesús vino a la tierra, lo dice el capítulo 1 de Hechos, verso 1, dice Lucas, que fue el que escribió el libro, le está escribiendo a Teófilo y le dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a, diga conmigo, a hacer y luego a enseñar. ¿Qué fue lo que Jesús hizo primero? Y luego, la iglesia de Cristo se ha vuelto tan académica que primero enseña, así no se haga. Se enseña. A mí me pasó algo. ¿Qué se hizo el pastor José Víctor? ¿Dónde anda? Recién me nombró, el pastor Carlos nos nombró pastores y nos mandó para Toronto. A los días o semanas fue el pastor José Víctor a Canadá. Entonces el pastor me llama y me dice: ven que te quiero presentar a mi pastor y tal y no sé qué. Y entonces yo voy todo emocionado, me puse el mejor vestido que tenía y en 2 horas manejando y llego yo allá. Y bueno, nos equivocamos en el horario. Cuando yo llegué no era el inicio de la charla, sino ya iba terminando. Bueno, nos confundimos. Y sale el pastor José Víctor y se queda mirándome y bueno, me felicitó y todo y me dice: nunca le enseñes a la iglesia algo que aún no vivas. Y se fue. Yo lo dije que la última vez que nos vimos, le dije: pastor, te odié. Quedé tan aburrido. Y él se fue y me quedé yo ahí parado y dije: ¿y este quién se cree? Nunca le enseñes a la iglesia algo. Cada día lo entiendo más. No hay cosa más dañina que un predicador enseñando algo que no vive. Porque uno enseña lo que sabe y afecta el intelecto de otros. Por eso tenemos tantos cristianos que se saben versículos y lo bombardean, le quitan la cabeza a punta de versículos, pero a la hora de vivir no viven ni uno. No lo viven. Nunca le enseñes a la iglesia algo que no vivas, me dijo el pastor José Víctor. Para yo poderme parar acá y hablarles de una familia, de cómo la bendición de Dios fluye a través de una familia, es porque me ha tocado humillarme, morir a mí mismo, doblegar el orgullo, pedir perdón, trasnochar, hacer muchas cosas. Y mis pastores no me dejan mentir porque ellos estuvieron con nosotros en ese proceso. Para que ahora yo pueda decir que el que está encargado de la iglesia es mi hijo mayor, que mi otro hijo está viajando conmigo, que mi otro hijo sirve, y no porque les toca, sino porque quieren, que mi esposa sonríe y anda conmigo feliz. Eso no ha sido simplemente por repetir un versículo, ha sido porque me ha tocado permitir que Dios me quiebre y poderlos vivir. Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice: así que ustedes, estaba Jesús hablándole a sus discípulos, a la gente, y les decía: vea, pongan cuidado de todos los que hablan de Dios. Y estaba hablando de maestros de la ley. Dice: así que ustedes deben obedecer, diga conmigo, hacer todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Lo decía el pastor Iván hace un rato: por sus frutos
los conoceréis. No por los dones. Miren, uno puede aprenderse un buen discurso y venir a expresarlo. Y ahí se puede, ¿o no? Una buena presentación en PowerPoint. Hace días está que pide pista una iglesia en un pueblo llamado, una ciudad, pueblo que se llama Burlington. Y estamos hace días con ese tema, ¿no? Pasó unos 2 años. Y el otro día yo les decía, miren, yo no soy muy viejo en esto, pero en realidad montar una iglesia es muy fácil. Un buen grupito, un man que medio toque chévere, que tenga buena voz, ¿cierto? Otro que hable bien bueno, que enseñe una buena un video bien, una buena decoración, todo. Y hacemos una publicidad, por lo menos allá se ponen las tiendas hispanas y lo que sea, y la gente va a llegar. Yo no le veo lío a montar una iglesia. Lo que sí le veo es a establecer los líderes que no solo sepan, sino que vivan y entonces puedan reproducir esa vida en otros. Eso sí nos está tomando un tiempito. Si no, montar las iglesias, eso es rente un local, meta sillas, buena música, una prédica y chao. Eso sí, que no falten las canastas de la ofrenda. Y una comidita buena al final. Eso no falla. Pero ¿y para qué? Para seguir llenando el mundo de iglesias cristianas que no establecen el reino y que lo que hacen es alejar cada día más al mundo de Cristo. Porque mucha gente mira y dice, ¿y qué diferencia tiene este man que va a una iglesia y yo que no voy? Yo trato mejor a mi esposa que él. Mis hijos almuerzan conmigo, los de él no saben ni dónde están. Entonces, ¿para qué? No es por hablar. Romanos 2, verso 13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Justo delante de Dios no es el que oye y repite, es el que obedece. El apóstol Pablo también lo decía, el apóstol Santiago decía, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Santiago 1:22, sed hacedores y no simplemente oidores de la palabra. Cuando se estaba hablando de establecer el reino, de establecer la iglesia, el apóstol Pablo dio instrucciones a Timoteo, a Tito. Y hay 2 puntos relevantes que los pueden leer en 1 Timoteo 3, versos 4 y verso 12. Dice requisitos, bien sea para el que aspira a obispado, para ser un diácono. Pero ¿cuántos saben que el reino no se establece solamente dentro de un templo, sino en cada estamento de la sociedad donde estamos? La idea de la iglesia AMI no es llenar simplemente este local de gente que viva los principios de vida aquí, sino en las oficinas, en las fábricas, en las escuelas, en la calle, en cada vecindario, establecer el reino de Dios. ¿Y saben cuál es el requisito? Que gobierne bien su casa y haga que sus hijos le obedezcan con respeto, no con amenaza, con respeto. Sí, porque es que a uno los hijos le pueden obedecer. Si no lo hace, no le doy, no le presto el carro y se acabó. Está bien. Eso es diferente a que te obedezcan con honra y con respeto. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Ese no es la instrucción y la bendición. No fue solo la instrucción, fue la bendición de Dios desde que nos creó. Reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, sojuzguenla, gobiernenla, reinen en ella. Así que no hay manera de que la bendición de Dios se cumpla si no dejamos que su amor primero nos restaure. Dijo el pastor, 99%, yo me voy mañana. Entonces si alguien se ofende, perdón. El 100% de nosotros tenemos un pasado. ¿Saben por qué? Porque desde Adán, desde la creación, hay un enemigo que se ha encargado de robar, matar y destruir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Todos fuimos afectados y generalmente por los más cercanos, por el papá, por la mamá, por el tío. Fuimos dañados, abusados, abandonados, maltratados verbalmente. De una u otra manera el enemigo se ha encargado de dañar la imagen de Dios a través del hombre y la mujer para que los hijos no la conozcan. De ahí venimos todos. Pero el único que puede restaurar la imagen correcta es Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios 5, casi todo el capítulo, pero básicamente desde el 21 al 33. Hace un paralelo entre lo que es Cristo y la iglesia.
Y dice que Cristo amó tanto a la iglesia, a su novia, que se entregó por ella, dio su vida por ella. Y luego concluye en el verso 33 dando una instrucción a las parejas. Y dice, maridos, amen a sus esposas como a ustedes mismos, como a su propio cuerpo. Nadie maltrata a su cuerpo, nadie lo aborrece. Yo los veo a todos bien lindos. Yo, bueno, todo el mundo se levantó esta mañana, se puso lo mejor, se bañó, se afeitó, se peinó. Cuida su cuerpo, lo alimenta, ¿cierto que sí? Lo viste. Así dice el Señor que debemos cuidar a nuestras esposas, a amarlas, a amarlas. Y entonces, luego de esa instrucción dice, esposas, respeten a sus maridos o sujétense a sus maridos. Pues así cualquiera, ¿o no? Sí. Una vez nos invitaron a ministrar unas iglesias en Winnipeg, en Manitoba. Fuimos con nuestro pastor, pero el invitado a ministrar era yo, no él. Pero él, sin embargo, fue con nosotros. Y después en una vez él llega y decía, miren, porque un desastre, unas iglesias, eso mandaba a todo el mundo al pastor, la pastora era la empleada de todo el mundo. Bueno, eso fue horrible. Entonces al final lo que íbamos a ministrar terminó cambiado todo. Después de ver cómo vivían, terminamos ministrando a los pastores, a las parejas de pastores. Y el pastor se paró y dijo, miren, ellos son mis discípulos y ustedes vieran cómo me respetan. Y de verdad lo hacemos. Pero yo les digo algo, ¿cómo no va uno a respetar a una pareja de pastores que lo único que han hecho es procurar nuestro bienestar? Que estemos bien, que estemos cuidados, que como pareja no suframos, que nuestros hijos nunca, una vez nos sentaron por 3 semanas, fueron y le dijeron a la iglesia, no tienen permiso de hacer nada. Imaginen que uno de pastor lo siente el pastor de uno. Nos sentó, fue a la iglesia y le dijo, no les doy, están quietos por 3 semanas. Dijo, porque ustedes están perdiendo a sus hijos, están tan metidos en la obra que no pasan tiempo ni como pareja ni con sus hijos. Y no fue que nos dijo, se quedan tentados 3 semanas y no ganan salario. Dijo, no, se van a ir a pasar tiempo ustedes, a conocerse, porque se les olvidó que ustedes eran pareja y ahora viven solo para ser pastores. Entonces una pregunta, cuando una persona lo ama a uno, lo cuida, lo protege, lo sustenta, le provee, lo defiende y te dice que hagas algo, ¿será difícil hacerlo? No, de nariz va, claro, sí señora, gracias por pedirme algo como para sentirme que, ¿cierto que sí? Entonces, ¿será que una esposa o será que unos hijos que se sienten amados, cuidados, protegidos, defendidos, sustentados, podrán respetar? ¿Podrán honrar? ¿Podrán obedecer? Ahí no hay ningún esfuerzo. Eso sencillamente fluye. Pero dice bien claro el libro de Efesios que los hombres nos sujetemos a Cristo para que nuestras esposas se sujeten a nosotros. ¿Qué es sujetarse a Cristo sino vivir bajo su reinado? Y eso trae como consecuencia bendición. Yo sé que el pastor Iván va a seguir ampliando el tema de ser apartados para bendición, marcados para bendición. Pero en Deuteronomio capítulo 28 no dice que vivamos detrás de las bendiciones. Dice que las bendiciones, cuando obedecemos, nos perseguirán y nos alcanzarán. Pastor, solo por el récord, una pregunta. Nadie me ha mostrado nada. ¿Voy bien o ya me pasé? Es que en el primero me mostraron un letrerito 10. Hay mucho que decir acerca de la bendición. Pero quiero cerrar con 2 cosas. La gente se pregunta por qué no es bendecida. Y viven, esfuerzan y trabajan toda su vida y dan su salud, hasta la familia, con tal de obtener cosas. Pero la Biblia tiene muchos apartes que no vamos a alcanzar a leer ahora, donde dice por qué la bendición no está. Malaquías capítulo 2, por ejemplo, versos 13 y 14, dice: ustedes que viven llenando mi altar de lágrimas y se quejan porque no ven la bendición, estoy parafraseando, y es porque ustedes faltaron al pacto que habían hecho con la mujer de su juventud. Entonces, no es por mucho pedir, es por obedecer. Primera de Pedro 3, verso 7 dice: ustedes maridos traten a sus esposas como vaso más frágil, entendiendo que no tienen la misma fuerza física de ustedes. Y después agrega que cuando uno no lo hace así, no trata a la esposa con delicadeza, dice: por eso sus oraciones no son escuchadas. Muchachos, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, la disfrutes.
Pero queremos la bendición. Yo quiero un carro bien bacano. Y tu papá y tu mamá los honras. ¿Qué va? Entonces realmente no estás esperando la bendición de Dios. La bendición de Dios es el resultado de vivir en obediencia. Pero no hay manera de vivir en obediencia si no es Él el que lo vive en nosotros. Porque cuando nosotros queremos vivir en obediencia, también hay un enemigo que no quiere que lo hagamos. Y viene y nos tienta en todo aquello que sabe que nos va a hacer caer. Gálatas 5:16, y con esto cierro, dice, depende de la versión que lean, dice: vivid o andad en el Espíritu para que no tengas que satisfacer los deseos de la carne. La mayoría de la iglesia de Cristo lo entiende al revés: no satisfagan los deseos de la carne y entonces ahí vas a ser espiritual. Entonces la gente vive en un ascetismo: yo no miro, yo no toco, yo no como, yo no llamo, yo no veo, yo no y entonces soy espiritual. Eso se llama legalismo y religiosidad. Porque no dice que tú lo vas a poder hacer solo, si no, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en una cruz por ti. Dice: andad en el Espíritu, y entonces como consecuencia no tienes que satisfacer los deseos de la carne. Me dieron un diagnóstico el otro día, que yo declaro en el nombre de Jesús que ya no está, de tener colesterol y triglicéridos altos. Las tiendas colombianas no abundan en Toronto, como se podrán imaginar, y justo cerca de la iglesia, unas 3 cuadras, hay una. Y entonces venden justo lo que el médico dijo que no comiera: chicharrón, carimañolas, chorizo. No se llama narcobollo, pero es casi igual. No, en Miami sí había narcobollo, pero allí no. Y entonces hay veces, muy seguido, personas van para la iglesia y pasan por ahí, entran a comer algo y me compran un chorizo, un chicharrón. Y yo hago una pregunta: si yo llevo, que a veces me ha ocurrido, todo el día he estado tan ocupado, distraído, lo que sea, y no he comido en todo el día, y se aparece alguien a las 6 de la tarde con tronco de chicharrón, ¿será fácil decirle, aunque yo sé que me hace daño, será fácil decirle no me lo como? Difícil. Yo sé que me hace daño, pero a veces uno dice: una vez al año, pero es que es cada rato. ¿Cierto que no? Pero si yo he comido bien, mi sopita, estoy bien lleno, no es que cuando el chicharrón viene no me guste, me sigue gustando, pero como estoy lleno, me va a ser fácil decir: ¿sabes qué? No me conviene, no, eso no me edifica, no le ayuda a mi salud. ¿Por qué? Porque estoy lleno. Eso es lo que dice Gálatas 5:16: andado, vivid en el Espíritu. Está lleno del Espíritu, tiene una relación personal con Dios, lee su palabra, medita en ella, escucha su música, escucha sus prédicas, aliméntate. Estás tan lleno que cuando viene la tentación, puede venir en seda dental, dices: estoy lleno, no quiero, porque el Espíritu está en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie antes de entregarle al pastor Iván.